Ya, vamos a comenzar con lo que es la clasificación de suelo y aquí es una de las unidades más relevantes que vamos a ver durante el semestre porque, bueno, nosotros ya hemos visto cómo se clasifica un suelo, hemos visto algunos códigos de los suelos, pero lo que vamos a ver ahora es cómo se llega a dichos códigos. Hemos visto un poco lo que es la clasificación del método ASHTO y también hemos visto un poco respecto a lo que es el método USCS. Así que en ese sentido lo que vamos a hacer va a volver a analizarlo ahora en detalle y ver cómo llegamos con los resultados tanto de granulometría como resultados de límites de Atterberg. ¿Cómo podemos llegar entonces a qué tipo de clasificación es cada uno de ellos? Para eso es muy importante que ustedes descarguen lo que es la guía de clasificación y la guía de clasificación les voy a mostrar dónde está para que la descarguen. Aquí en ADECA, entonces van a recursos y van a lo que es clasificación. Ahí le aparece la versión 1.5, que es la versión más actualizada que tengo, y ahí ustedes las descargan. O sea, bueno, dicha guía de clasificación es un Excel, o sea, perdón, es un PDF, que es el que está acá. Entonces con esto nosotros vamos a empezar a ver cómo se clasifica entonces el método ASHTO, que son las primeras dos hojas, corresponde a la clasificación método ASHTO, y el método USCS, que hemos visto un poco estos códigos que aparecen acá. Eso es la clasificación USCS, y son las páginas 3 y 4. Ahora, es muy probable que, bueno, hoy alcancemos a ver alguna parte nomás del método ASHTO, pero recuerden que está la grabo, así que después pueden ir revisándolo en detalle. El certamen 2 va a equivaler solamente a clasificación. ¿Ya? Entonces, una vez que terminemos esta unidad, el certamen número 2 vamos a programarlo para realizarlo. Todavía estoy viendo en qué formato vamos a hacer dicho certamen. Y entonces vamos con la unidad número 5, que es clasificación de suelo. Entonces, como se ha visto en capítulos anteriores, existen varios métodos de clasificación de suelo, los que dependen directamente de la utilización de este último. En ingeniería existen dos tipos de clasificaciones predominantes, los cuales son el método ASHTO y el método USCS. La diferencia radica en la aplicación. El primero, el método ASHTO, por lo general predomina o está enfocado en suelos que se utilizan en pavimentación. En obras viales, por lo general, siempre predomina lo que es el método ASHTO. Ahora, de todas maneras, uno no es que necesite más datos para clasificar tanto el ASHTO como el USCS. Se necesitan la misma cantidad de datos para clasificar. Por lo tanto, a veces, con esos mismos datos, se puede clasificar con ambos tipos de clasificación. No es necesario hacer un ensayo diferente. Entonces, el ASHTO es para obras viales, mientras que el segundo es para estructuras y edificaciones. O sea, el método USCS se utiliza entonces para el resto de obras. Por lo general, cuando ustedes vean un informe de clasificación de suelo, siempre van a ir los dos. Ahora, no es necesario que diga método USCS es igual a tal tipo de clasificación y método ASHTO es igual a tal tipo de clasificación. Ambos métodos se notan de una forma diferente. Por lo tanto, si ni siquiera yo decirles cuál es el método USCS y cuál es el método ASHTO, ustedes deberían saber cuál es cuál. Solamente por la forma en que se escriben. Ahora, ¿qué necesitamos entonces para poder clasificar un suelo? Estos son los datos previos para una clasificación. No se puede hacer una clasificación si no tenemos los resultados de la granulometría, según el manual de carretera, volumen 8, sección 102.1. Necesitamos los datos de los límites de Atterberg, límite de líquido, límite de plástico y también el IP. Y también necesitamos la determinación del IP, como les dije, el CC y el CU. El CC es el coeficiente de curvatura, que se obtiene mucho más fácil de la curva granulométrica, y el CU, que es el coeficiente de uniformidad, que también se obtiene de la curva granulométrica, o también podría obtenerse de la tabla, pero es un poco más complicado. Método ASHTO, entonces vamos a comenzar con este método que parte efectivamente de la guía de clasificación con las páginas 1 y 2. El método ASHTO, o la Asociación Americana de Estados de Carreteras y Oficiales de Transporte, se desarrolla en el año 1929. Luego, a través de los años, ha sido revisada, llegando a su versión definitiva en el año 1945. Entonces aquí ya tenemos una diferenciación. Si nosotros vemos las clasificaciones, estas van de la 1 al A7. Así que si ven un tipo de clasificación que aparezca la letra A y un numerito al lado, entonces eso corresponde al método de clasificación ASHTO. El método USCS no ocupa la letra A, entonces ahí ya sabemos diferenciar. Tampoco lleva número, así que si tiene la letra A y un número, obviamente equivale al método ASHTO. Entonces, de acuerdo a este tipo de clasificación, un suelo se puede dividir en grupos desde el A1 hasta la 7. Y aquí tenemos dos subgrupos, de la 1 a la 3 y del A4 al A7. O sea, se podría decir que, en otras palabras, que los suelos gruesos se subdividen en el grupo A1, A2 y A3. Y los suelos finos se subdividen en los grupos A4, A5, A6 y A7.
Entonces ahí está la diferencia. De la 1 a la 3 dijimos que eran suelo grueso, pero para el método ASHTO, y ojo porque aquí el método USSS ocupa otro porcentaje, para este tipo de clasificación, nosotros vamos a decir que el suelo puede ser una 1, puede ser una 2 o puede ser una 3, solamente si cumple con este requisito que aparece aquí abajo. Dice, los suelos granulares con un 35% o menos de partículas que pasan por la malla ósea. O sea, lo primero que hay que hacer para subdividir este método es ver la malla 200. Lo primero entonces que ustedes tienen que observar al clasificar un suelo, para ambos casos en realidad siempre va a ser la malla 200. Si la malla 200 me dice que pasa menos de un 35%, entonces va a ser un suelo A1, A2, A3. Ahora, por lo tanto, aquí serían suelos con más de un 35% de material que pasa por la malla 200. Por lo tanto, no hay ninguna opción. O sea, no es que haya un valor intermedio que no cumpla con ninguno de los dos requisitos. Uno es menos y otro es más. Ahora, yo podría escribirle acá qué pasaría con un suelo que tenga un 35.1%. 35.1%. Ahí con cuál cumpliría. ¿Con cuál de los dos? 35.1. Aquí tenemos que un 35% o menos. Y aquí dice 35, más de un 35%. Lo más común es que ¿Suelo a veces fino? usted, O a veces usted ¿Eso sería un suelo medio? no, tiene que ser o ese o ese. En realidad aquí tiene que ver mucho con lo que vemos en laboratorio. En laboratorio recuerden que nosotros nunca nos damos la granulometría como 35,1, siempre van entero. Así que a pesar de que el valor dice que sea 35,1 y podría subentenderse que es más de un 35%, recuerden que esto va redondeado. Entonces esto sería justamente 35, o el ejemplo también podría ser como 36,1 y a veces. Recuerden que toda la granulometría, y por si es que le llego a preguntar en el certamen, en realidad no recuerdo que les pregunté en esta sección, todas las granulometrías van al entero. Y recuerden todo eso, recuerden que todas las, por ejemplo, las humedades se entregan un decimal, las densidades con cuántos decimales se anotan, cuál es la unidad de medida. Recuerden bien eso porque eso es relevante para el tema de los cálculos y las aproximaciones. Ya, entonces hay que ver que siempre van enteros. Entonces si este se redondea y dice que mata un 35%, entonces cumple con este requisito. ¿Cuáles son los criterios de clasificación de este método? Tenemos que hablar de tamaño de grano, tenemos que hablar de plasticidad y vamos a hablar también de lo que son los bolones. Vamos entonces con la primera parte que está más vinculado con lo que es la granulometría. Dice que la grava, en este tipo de clasificación, es la fracción que pasa a las 3 pulgadas. O sea, 3 pulgadas son 75 milímetros. Y retenida en la malla número 10. A ver, vamos a hacer un esquema acá. Vamos a poner una línea. Entonces aquí dijimos, vamos a tener nuestra primera frontera y nuestra primera frontera me indica que esos son 3 pulgadas. O 75 milímetros. Entonces ahí dice mi frontera. La frontera, para este caso, me está diciendo que pasa las 3 pulgadas y retenida en la malla número 10. Entonces aquí vamos a anotar el también número 10. Yo podría decir, en base al esquema entonces, que todo lo que esté aquí en el medio va a ser grado. Porque para este tipo de clasificación, ahora, esto no va a corresponder a lo mismo que ni en el método USSS. Nosotros también vimos que existen ciertas diferencias. Así que es la fracción que pasa a las 3 pulgadas y es retenida en la malla número 10. Entonces todo eso sería las gradas para este tipo de clasificación. Si nos vamos al siguiente punto que me habla de las arenas, dice que es la fracción que pasa el tamaño número 10 y es retenida en la malla número 200. De manera similar vamos a hacer otra frontera acá. Y aquí vamos a poner entonces el tamiz número 200.
Y ahí tenemos entonces lo que son las arenas. Entonces, según nuestro esquema, es lo que pasa en el tamaño número 10, lo que queda retenido en el 12. Y aquí, bueno, aparece una imagen que más que nada está comparando la escala. Si una graba, creo que vimos algo similar anteriormente. Le aumento esta escala y así sucesivamente. También lo hago con la arena, el limo y la arcilla. La arcilla sigue siendo invisible a esta escala, a pesar de que la grava la aumenté muchas veces. Y una arena se ve bastante grande, la arcilla sigue siendo invisible en esta escala. Pero lo importante es lo que dice acá. Dice que los limos y la arcilla es la fracción que pasa la malla número 200. Entonces aquí yo anoté el tamaño número 200 y aquí bajito vamos a anotar los limos y las arcillas. Ya, entonces ahí tenemos los limos y las arcillas. Sigamos, a ver qué más tenemos. Plasticidad. Recuerden que lo que le acabo de mencionar, todo esto tiene que ver con la granulometría. Es fácil para mí en laboratorio tomar el tamiz 3 pulgadas, el número 10, lo que queda entre medio va a ser grava. Lo mismo con la arena, lo mismo con el limo y la arcilla. Pero aquí en esta parte del limo de arcilla yo no puedo diferenciarla. ¿Cómo puedo diferenciar si un limo o una arcilla? Para eso yo tomo la plasticidad, que son los límites de Atterberg. Por eso es que siempre se complementan ambos laboratorios. Porque si un suelo es grueso, va a predominar la granulometría. Si un suelo es fino, va a predominar entonces los resultados de plasticidad. El término limoso se aplica entonces para aquellos suelos con índice de plasticidad de 10 o menos. Mientras que para el material arcilloso hace mención cuando el índice de plasticidad es mayor o igual a 11. Bueno, aquí lo mismo que el tema anterior, el tema de los redondeos, el IP siempre va a ser entero, por lo tanto, no puede haber un valor 10,5, no puede valer un valor 10,4. El valor siempre va entero, es 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente. Entonces dijimos que los limos y la arcilla, vamos a anotarlo aquí, con otro color. Dijimos que los limos, para este caso, es cuando el IP es IP va a ser de 10 o menos. IP 10 o menos. Y para el caso contrario, va a ser la arcilla entonces, que el IP va a ser así. Yo lo podría anotar como más de 10 porque la única opción es 11 en este caso, o podría ser desde 11 en adelante. Recuerden que el IP tampoco tiene el frontera. Así que esto lo dejamos así. Y la arcilla ahí. Entonces con eso ya puedo diferenciar cuando es una grava, cuando es una arena, cuando es un limo, cuando es una arcilla. Solamente recuerden que esto en base a lo que dice el ASHTO. Y aquí tenemos otra parte que no la tiene considerada el método USCS, que me habla de los bolones. Dice, cuando el árido presente material mayor a 75 milímetros, estos se excluyen de la clasificación, pero se informa el porcentaje de bolones. Fíjense que incluso hasta la frontera superior para este método tiene nombre. No así el método USCS, que no considera valores mayores a 3 pulgadas. Entonces, en este caso, lo que está arriba se va a denominar bolones. O sea, esto no se meten a la granulometría, pero sí se pesan y se determina cuánto es el porcentaje en peso de todo mi material. En resumen, tengo todo eso que está ahí. Tengo los bolones que van sobre las 3 pulgadas, tengo las gravas que van entre las 3 pulgadas, el tamaño número 10, las arenas que están entre el tamaño número 10 y el número 200, todo lo que está debajo del tamaño número 200 se denomina limo y arcilla. Para poder diferenciarse un limo y una arcilla, el IP tiene que ser menor a 10 para que sea limo, y el IP puede ser desde 11 hacia adelante para que sea una arcilla. Entonces con eso yo voy diferenciando para este método, insisto, cómo se va clasificando. Ahora, volvamos a la tabla y veamos efectivamente cómo yo hago esto. Para eso están las tablas que yo le acabo de mostrar y vamos de hecho a hacer algunos ejemplos para que quede más claro.
Dice, el proceso de clasificación se basa en comenzar a completar los criterios del suelo según las tablas presentadas. Siempre esto se completa de izquierda a derecha. El primer grupo de la izquierda que cumpla con todos los criterios va a ser la clasificación correcta. Entonces aquí yo tengo los ejemplos, que el mismo que está en la guía, no es nada más que eso. Y está el de los limos de la arcilla. Lo primero que tengo que ver siempre va a ser el tamaño número 200. El primer criterio para ambos casos, si yo veo la tabla, fíjense que aquí dice que pasa la malla 200, que esta es la tabla número 1 de granulares, y para los limos de arcilla me habla también de la misma malla. Así que para ambos casos yo tengo que ver el tamaño número 200. Tengo que ver con cuál cumple. Siempre va a cumplir obviamente con uno. Si cumple con este, yo voy a ocupar siempre esta tabla y yo siempre, como les dije, voy a partir de izquierda a derecha. O sea, la primera opción, si es que yo llegase a utilizar esta tabla, va a ser este suelo. Sería el suelo A1A. Ya, lo otro que no expliqué, fíjense que yo les dije que los gruesos se subdividen en A1 en A2 y aquí está el A3 entre medio. El A1 se subdivide en A1A y en A1B, mientras que el A2 se subdivide en A24, A25, A26 y A27. Pero siguen siendo como este el gran grupo y este es como su subgrupo. Los grupos grandes entonces sería A1, A2 y A3 y los subgrupos A1A, A1B, A1B, perdón, A24, A25, A26 y A27. Así que, bueno, de todas maneras, la primera opción, si es que yo llegase a trabajar con este tipo de suelo, sería A1A. Yo tengo que ver que cumpla con todos los criterios. ¿Cuáles son todos estos criterios? Son todos esos que estoy marcando. El primer criterio dice que el tamiz número 10 tiene que cumplir con cierto valor. Después me dice que el segundo tamiz tiene que cumplir con cierto valor. El tercer tamiz tiene que cumplir con cierto valor. El límite de líquido no aparece nada. Y también me aparece que el índice de plasticidad tiene que ser como máximo 6. Si cumple con todos estos criterios, siempre de izquierda a derecha, va a ser mi clasificación A1A. En el caso de que no cumpla alguno de esos criterios, por ejemplo, si cumple ese, cumple ese, y yo aquí este no cumple, si hay alguno que no cumpla, yo me posiciono directamente a la derecha. Yo me posiciono acá. Ahora, da lo mismo donde no cumpla. Puede haber cumplido, por ejemplo, el primero y el segundo no haber cumplido, entonces ahí yo me paso directamente a la izquierda. Si no, en la posición que esté, yo me posiciono, si hay alguno que no cumpla, me posiciono a la derecha. Y así sucesivamente. Si no cumple el primero, entonces me posiciono en el segundo, y en el segundo tengo que ver cuáles son todos los criterios. Fíjense que en el tamiz número 10, aquí, en esta intercepción, no aparece ningún valor, esto que estoy marcando. Si no aparece ningún valor, significa que siempre va a cumplir con el valor que sea. Para el caso anterior, a mí me dijo que el valor máximo tiene que ser 50, pero para el segundo caso, para mi segunda opción, puede ser cualquier valor. O sea, siempre va a cumplir. Incluso si yo me posiciono aquí abajo y veo el límite líquido, tampoco tengo ningún valor. O sea, siempre va a cumplir. Y el índice de plasticidad para esta columna también no aparece nada. Así que para estos casos, el IP, el límite líquido o el IP, no va a afectar en nada. Pero sí va a afectar en el caso del tamaño número 40, el tamaño número 200. Y así sucesivamente. Entonces, si este cumple y este también cumple, y aquí yo no tengo ningún criterio, por lo tanto siempre van a cumplir, mi suelo sería un suelo A1P. En el caso de que no cumpla algún criterio, yo me voy posicionando a la derecha, a la derecha, a la derecha. Estos, si nosotros nos fijamos también, son todos inversos. En otras palabras, si yo estoy bien ubicado en la tabla, siempre va a cumplir con alguno de estos valores. No hay ninguna opción de que no cumpla. Si es que no cumpla, porque seguramente hay un error. ¿Eso cómo queda claro? Si yo veo estos valores, del lado 4 hasta el lado 7. Fíjense que aquí dice 40 máximo y aquí dice mínimo 40. O sea, siempre va a cumplir con uno de estos dos criterios. Pero aquí me dice que el índice de plasticidad va a ser 10 máximo. 10 máximo, 10 máximo. Ya, entonces aquí empiezan a combinar uno con otro para que estén todas las opciones posibles. 40 máximo, 41 mínimo, estos son inversos, por lo tanto siempre va a cumplir con uno de estos dos y esto se repite acá. Y si vemos los de abajo dice 10 máximo y aquí dice 11 mínimo. O sea, no hay ninguna opción de que no cumpla con los, eh, con los resultados. Si estoy bien posicionado, siempre va a cumplir con uno de los criterios. Si no cumple con uno de los criterios, porque quizás me estoy equivocando y debería estar trabajando con esto que está acá.
Entonces, ¿cómo se presenta el resultado? Finalmente, no sé, si a nosotros nos dio que era una A1B, yo anoto A1B, y entre paréntesis voy a anotar el índice de grupo, el IG, que se denomina. Y esta es la clave de por qué es buena esta clasificación para los obras viales. Entonces, entre paréntesis, yo anoto el IG. ¿Y qué es el IG? Lo vamos a ver a continuación. Ahí tenemos las dos tablas. Ahí tenemos un gráfico que ayuda un poco a ver cómo se dividen los suelos, pero no ocupen este gráfico para clasificar un suelo, ocupen las tablas que estamos viendo a continuación. Pueden complementarlo con esta información. Y finalmente tenemos lo que es el índice de grupo. El índice de grupo entonces es la clave, es la característica de este tipo de clasificación. Entonces el método ASTO es óptimo para la clasificación de suelo que se van a utilizar en carretera. Para evaluar la calidad entonces de un suelo se incorpora lo que es el índice de grupo. Mientras más cercano a cero, dicho valor del índice de grupo tendrá un buen comportamiento, o sea, tiene una buena calidad. Si es cero, es lo ideal. Mientras más alto, dicho valor indica la pobreza en la calidad. O sea, si un valor de índice de grupo es 50, por ejemplo, o de 10 para adelante incluso, se puede decir que el suelo ya no es tan bueno. Este número se escribe entre paréntesis y está dado por la siguiente ecuación. Ahora, en realidad esto que yo les digo que puede ser 10, no sé qué sea el índice de grupo, va a depender más que nada de las especificaciones del proyecto. Puede ser, no sé, trabajen siempre con índice de grupo 0 y si es un valor distinto, no se ocupa el suelo y se busca otro. Así que en realidad, si es 0, es lo ideal. Y la fórmula es la siguiente, dice que GI es F200 menos 35, 0,2 más 0.005, límite líquido menos 40, y bueno, ahí está la fórmula. De todas maneras, toda esta información está dentro de la guía de clasificación, así que no es necesario que se la memoricen, fíjense que ahí está el índice de grupo. Bueno, todo lo que estoy mostrando en realidad aquí está condensado dentro de la guía. Y tenemos, bueno, ¿qué es cada cosa? F200 el porcentaje que pasa por la malla número 100. LL, sabemos que es el límite líquido, y F200 dijimos que es el porcentaje que pasa por la malla 200, y finalmente el PI es el índice de plasticidad. ¿Por qué está todos estos rollos? Porque en realidad lo saqué del libro en inglés. Ya, entonces dice, cuando el group index, bueno, ahí tenemos más palabras en inglés. El índice de grupo entonces es group index. Por eso que en algunos libros aparece como G. En español, bueno, eso es índice de grupo. Cuando el GI sea negativo, se presenta como 0. Si el cálculo entonces de la fórmula les dio menos 42, no anotan menos 42, tienes que anotarlo como 0. Se aproxima además al entero más cercano. Ya, aquí lo mismo, se anotan, se les da el resultado de la fórmula 16.8, eso lo tienen que anotar como 17. Si le da 14.4, se lo anotan como 14. Y si les da menos 2.3, eso lo anotan como 0. Siempre que es negativo, entonces lo redondeamos o lo llevamos a 0 en realidad. El índice de grupo va a ser 0 para los siguientes grupos. Para el A1A va a ser 0, para el A1B, el A24, el A25 y el A3. Para si que nos da un tipo de suelo, cualquiera de esas 5 opciones, yo no tengo que calcular el índice de grupo. Yo tengo que anotarlo directamente como 0 porque siempre va a ser 0 para esos tipos de suelo. En otras palabras, si yo les digo que 0 es lo ideal sería entonces trabajar con estos tipos de suelo en obras viales, porque son buenos. Y esto vamos a ver qué tipos de suelos son, si son gruesos o son finos. Entonces, vamos para atrás, veamos nuestra tablita e interpretemos lo que me está diciendo la diapositiva anterior. Dijimos entonces que el A1A era súper bueno. Entonces vamos a ubicarlo y lo vamos a marcar. El A1A, esto entonces es bueno. Dijimos que el A1B también es bueno. Dijimos que el A24 es bueno. Dijimos que el A25 es bueno. Y dijimos que el A3 es bueno. Fíjense que si está posicionado dentro de los primeros 5 suelos de los materiales granulares, son ideales para obras viales, pues son suelos gruesos. O sea, cuando llueve, no se van a ver modificados. Al caso contrario, si yo tengo mucho limo y mucha arcilla, cuando llueva pueden expandir, después cuando se sequen se pueden contraer. Por lo tanto, que se vea modificada
la carretera donde yo estoy trabajando, solamente por el agente del agua. O sea, en realidad no tendría que llover en dicha carretera para que no se vea afectada. No así en el caso de los suelos gruesos no afecta eso. Así que por eso es que los suelos que son muy gruesos, como el A1A, A1B, A3, A24, A25, se denomina que el índice de grupo va a ser 0. O sea, recuerden entonces que si les da los primeros 5, ustedes no hacen el cálculo de índice de grupo y lo anotan directamente como 0, porque son suelos muy buenos. Y eso sería, bueno, nos faltaría ver el último detalle, que es la versión simplificada, que dice entonces para los grupos A26 y A27, que son los últimos dos de los gruesos, se calcula como el índice de grupo con la versión reducida, que es F0.01, F200-15 y P-10, que no es nada más ni nada menos que la segunda parte de la clasificación del índice de grupo. Si este es mi índice de grupo extenso, si yo recorto solo eso y lo noto aquí abajo, corresponde al índice de grupo para los suelos A26 y A27. No es nada más que la segunda parte de mi fórmula. Eso que aparece ahí. Bien, y vamos a hacer un par de ejemplos y nos vamos a hacer el certamen. Para que quede claro. Entonces vamos a clasificar los primeros 3 suelos y con eso ya nos vamos a certamen. Entonces tenemos el porcentaje que pasa en el tamaño número 10, en el 40 y en el 200. Ojo con lo que les digo. Esto se clasifica siempre en base al porcentaje que pasa. En algunos certámenes yo les pongo el retenido y ustedes obviamente tienen que ver cómo se calcula el porcentaje que pasa en base a eso. Entonces para el primer suelo pasa un 83% en el tamaño número 10, un 48% en el tamaño número 40, un 20% en el 200. El límite líquido es 20 y el IP es 5. En suelo 2 esto es 48, después 28, 6, nada. Ya, si que esto no aparece, aquí el límite líquido no aparece ningún resultado, significa que el suelo no es plástico. Para conceptos de clasificación, en no plástico se considera como 0. De hecho, en la guía aparece de las dos formas. Puede aparecer como 0 o NP. Y finalmente el suelo 3 tenemos que esto es 90%, después 76, 34, 37 y 2. Ahora, aquí lo que hice yo fue resumir todos los datos. Recuerden que cuando ustedes calculen granulometría, ustedes tienen que tomar todos los tamices que están entre medio. No va a ser tan sencillo de llegar a estos valores. Bueno, vamos a hacer los ejercicios y les voy a dar algunas indicaciones después del certamen. Vamos a hacerlo aquí un rapidito, quizás alcancemos 2, que son los más sencillos. Y les voy a dar algunas indicaciones para que no se equivoquen dentro de lo que es el certamen. Lean bien la instrucción del certamen, no se olviden. Ahí está toda la información. Ya, partamos con el suelo 1 entonces y veamos qué clasificación correspondería. Lo voy a dejar ahí para que se vea. Dice lo siguiente, yo tengo que observar el tamaño número 200. Ubico entonces el tamaño número 200 para este caso y dice que pasa un 20%. Yo tengo la opción de que pasa 35% o menos o 35% o más. En este caso cumple con que sea 35% o menos porque yo tengo un 20%, así que yo sé que tengo que trabajar con esta tabla. Entonces vamos de izquierda a derecha. Mi primera opción yo les dije siempre para esta tabla va a ser A1A. Veamos si cumple con los criterios del A1A. Dice que mi primer criterio, que por el tamaño número 10 tiene que pasar como máximo 50. O sea, puede ser cualquier valor entre 0 hasta 50. Veamos nuestro tamiz. Dice que por el número 10 pasó en 83. O sea, yo ya sé que esto no cumple. Así que me posiciono a la derecha. Vamos con el A1B ahora. Veamos si es que cumple con el A1B. O sea, para este ejemplo de suelo 1, el primer criterio no cumple. Así que no es necesario seguir viendo los de abajo. A1B, tengo que por el tamaño número 10 pasa un valor X, o sea, siempre va a cumplir. Así que esto cumple. Vamos con el número 40, que dice 50 máximo. Y aquí yo tengo en el tamaño número 40, 48. O sea, cuando dice 50 máximo puede ser cualquier valor entre 0 y 40. En este caso cumple porque es 48. En el tercer caso dice que el tamaño número 200 dice que máximo va a ser un 25.
Y aquí yo tengo 20, por lo tanto cualquier valor entre 0 y 25 va a cumplir. Cumple ahí. Límite líquido no tengo ningún valor, límite plástico no tengo ningún valor, así que mi suelo sería un A1B. O sea, yo me podría ubicar aquí. Vamos a borrar. Y mi suelo aquí abajito sería un A1B. Y no es que no es necesario obtener el índice de grupo porque eso es 0. Ya, vamos a anotar entonces los resultados del suelo 3 y el suelo 4 para desarrollarlo. Tenemos que en el tamaño número 10, tenemos el tamaño número 40, el tamaño número 200, el límite líquido y el IP. Para el suelo 3, esto es 90, 76, 34, 37 y 12. 92, 86, 70 y 32. Ya vamos a partir entonces con el suelo 3. Y como les dije, siempre se ve el tamaño número 200 en primera instancia. Entonces nos vamos a ubicar al tamaño número 200 para el suelo número 3. Eso que está ahí. Sería el valor 34. El valor 34, por lo tanto, me dice que sigue siendo un material granular porque es 35% o menos. Así que estaríamos trabajando por la parte de la derecha de nuestra tabla. Partimos entonces de izquierda a derecha. Partimos con el suelo A1A y todas esas opciones. Por el tamaño número 10 dice que pasa como máximo un 50%. Y nuestro suelo por el tamaño número 10 pasa un 90%. Así que en este caso no cumple. Nos posicionamos entonces a la derecha. Esta va a ser mi segunda opción. Tengo entonces que por el tamaño número 10 puede pasar cualquier valor. Y por el tamaño número 40 dice 50 máximo. Y aquí dice que nos da un 76, por lo tanto tampoco cumple porque nos pasamos. Entonces nos vamos a la siguiente, la 3. Y la 3 dice que por el tamaño número 40 mínimo tiene que pasar un 51. Y aquí nosotros cumplimos porque pasa más de un 51%, en este caso es 76. Por otra parte, tenemos que el tamaño número 200 pasa un 10 máximo. Y aquí nosotros pasa un 34. Así que en este caso no cumple y tengo que seguir hacia la derecha. Ahora llegamos al A24. Fíjense que del A24, A25, A26, A27, todos tienen el mismo criterio. Y este criterio siempre se va a cumplir porque va a cumplir con ese criterio. Que dice 35% como valor máximo. Así que en este caso, cuando lleguemos del A24 al A27, no ni siquiera es necesario ver la granulometría. Lo único que tenemos que observar es los límites. Ahí va a haber diferencia. Entonces nos posicionamos en el A24. Aquí nosotros ya, como les dije, sabemos que para todos estos casos siempre va a cumplir, así que no va a ser necesario ver. Vamos por el tamaño máximo. Por el límite líquido dice que el valor máximo para el límite líquido para un A24 es 40. Si nosotros vemos el límite líquido, nos da que es 37. O sea, está dentro del rango y cumple con ese requisito. Finalmente, el índice de plasticidad me dice que como valor máximo tiene que ser 10. Y si nosotros vemos nuestro resultado, aquí abajito dice que es 12. Así que aquí por poco, pero no cumple. Así que no me sirven esos valores. Como no me sirven, me posiciono a la derecha, el lado 5. Y como les dije, se va a cumplir el primer resultado. Y aquí me dice que el límite líquido es mínimo 41. Veo mi límite líquido y dice 37. Y en ese caso no cumple. O sea, tampoco va a ser un A25. Me vuelvo a posicionar entonces. Ahora en el caso del A6. Nos vamos al A26. El A26 me dice que 35 máximo. Eso, como les dije, siempre va a cumplir. Para este caso, el límite líquido máximo 40. Veo mi límite líquido. Me da 37. Cumple por poco. Y finalmente me dice que el índice de plasticidad tiene que ser mínimo 11. Y mi IP en este caso es 12. Así que también cumple con este requisito. Entonces, para nuestro ejemplo, para el suelo número 3, este sería un suelo A26. Y aquí faltaría entonces lo que es el índice de grupo. Pero sabemos entonces que es un A26. Y vamos a anotar entonces A26. Nos faltaría el índice de grupo. Para ver el índice de grupo, entonces vamos a la fórmula de índice de grupo y vamos a ver a cuál corresponderá. Tenemos entonces, esta es como la forma resumida. Bueno, también ustedes pueden ver en la guía cómo se distribuye. Y tenemos que
Para los grupos A26, que efectivamente a nosotros nos dio una A26, vamos a hacer la versión reducida de nuestra fórmula, que es la que aparece ahí, y le vamos a anotar para desarrollar. Tenemos entonces el índice de grupo, GI porque está en inglés, este va a ser 0.01. F200 es por lo que pasa por el también número 200, para nuestro caso un 34%, y eso es menos 15, y finalmente se multiplica por el IP, y el IP para nuestro ejemplo era 12, y esto es menos 10. Y entonces esto nos quedaría como 0.01, aquí tengo que esto es 19, y esto es 2. Bueno, finalmente este resultado va a ser 39, 38 por 0.01. Y esto nos da 0.38. 0.38. Dijimos que los resultados van a ir entero, y el entero más próximo en este caso, bueno, va a ser 0. Entonces ahí está desarrollado el índice de grupo. En este caso no tiene que ser automáticamente 0, sino que hay que hacer el cálculo del índice de grupo. Ya, así que nos dio 0. Entonces volvemos hacia atrás. Y finalmente nuestro suelo, aquí sería el nombre completo de este suelo, sería un A2, 6, 0. Y está la clasificación correcta para el suelo 3. Ya, el suelo 4. Este creo que es un poco diferente. Y nos vamos a ver entonces el suelo 4. Primer dato que hay que ver, también número 200, en el suelo número 4. Entonces esto es un 86%. ¿Qué tabla ocupamos entonces? Aquí hay que ver cuál de las dos tablas cumple. 95% o menos. Una consulta. En la fórmula, al final lo que se hace es redondear el entero. Depende. Depende del criterio, hay que ver esta diapo. Esta diapo, por ejemplo, cuando elige, o sea, si en el caso de que sea negativo el índice de grupo, en este caso no se nota ningún valor como negativo, sino que se nota como 0. Si es que es positivo, ahí se redondea al entero más cercano. O sea, si es menos 34, no se redondea a... O sea, si es menos 34,2, no se redondea a menos 34, sino que se redondea a 0. Si es positivo, ahí se aproxima al entero más cercano. Y va a ser 0 para los subgrupos A1A, A1B, A24, A25, A3. Para los grupos A26 y A27 se anota como la fórmula resumida. Bueno, aquí vamos a ver Gracias. la guía. Bueno, en la guía ustedes pueden ver en la página 2, si no me equivoco, aparece como la versión resumida. Entonces ahí está el índice de grupo para todos los tipos de suelo. Para el A26 y A27 se ocupa esa fórmula y va a ser 0 para esos tipos de suelo. Recuerden que no se puede anotar como forma negativa. Si es que les llega a dar negativo algún valor, eso lo redondean solamente. Y ahí, como estamos viendo el suelo 4, tenemos que ver entonces qué pasó en el término número 200, un 86%. Para este ejemplo, estaríamos trabajando con la tabla de la derecha, porque aquí cumple con que más de un 35%. A nosotros nos dio un 86, así que estamos trabajando con un suelo fino, en otras palabras. De manera similar a este ejemplo que vimos, que todos eran iguales, aquí si yo veo la granulometría son todas iguales. Así que si estoy trabajando solamente con la tabla de la derecha, yo ni siquiera tengo que perder tiempo en ver la granulometría, porque en la granulometría no afecta lo que son los limones ni la arcilla. Son todo el mismo valor y siempre va a cumplir porque es más de un 35%. ¿Y por qué no 35,5 ni 35,1? Porque dijimos que esto también va en entero. Así que el valor más bajo que puede ser va a ser siempre 36. Entonces vamos a partir con el A4. Aquí la misma forma, izquierda a derecha. Ya sabemos entonces que el primero siempre va a cumplir. Bueno, para todos estos casos va a cumplir. Y hay que ver si es que cumple con el límite líquido y el índice de plasticidad. El límite líquido para la 4 dice que es 40% máximo. Y para nuestro ejemplo tenemos que nos dio un 70. Así que en este caso no cumple. Ahora, como no cumple, no tengo que ver si es que cumple o no el de abajo. Entonces, como no cumple, me posiciono a la derecha. Entonces nos vamos a la 5. Aquí dijimos entonces que iba a cumplir. Y el límite líquido tengo que mínimo 41. Fíjense que estos dos son inversos. Si este es 40 máximo, este es mínimo 41. O sea, uno de los dos va a cumplir. En este caso dijimos que 41 mínimo
Y vamos a ver nuestro límite líquido de todas maneras, y es 70, así que cumple. Puede ser de 41 hasta 100 incluso. Y el índice de plasticidad dijimos que va a ser el valor máximo 10. Vamos a nuestro IP y nos da que es 32. Así que en este caso no cumple. Ahora, como está ubicado esto, bueno, cuando ustedes conozcan un poco cómo se distribuye, nos vamos a dar cuenta que estos están todos inversos. Este es 40 máximo, después me salta 40 máximo acá, 41 mínimo, después este se repite acá. Este 10 máximo se repiten ahí, y después 11 y 11 se repiten ahí. Ahora, como está posicionado, esto tampoco debería cumplir, pero revisemos de todas maneras. El lado 6, sabemos que el 36 mínimo cumple, y veo que el límite líquido sea como valor máximo 40. Veo mi límite líquido, me da 70, así que no cumple. Eso no cumple, así que no me queda otra que sea la última opción. De todas maneras, verifiquen que cumple esa última opción. Posicionamos, 36 mínimo cumple. Después tenemos que el valor del límite líquido, 41 mínimo, y a nosotros nos da 70, así que cumple. Y finalmente tenemos que el índice de plasticidad, 11 mínimo, y a nosotros nos dio 32, así que cumple. En este caso sería un solo A7, pero tengo que poder diferenciar entonces si es que un A7 5 o un A7-6. Yo en primera instancia sé que es un A7. Y para poder diferenciarlo yo le dije que tenemos que ver las fórmulas que están acá. Entonces tenemos que ver, bueno, si nosotros borramos la desigualdad, la fórmula siempre va a ser la misma, que es IP. Aquí yo no sé si es mayor o menor, pero yo sé que esto va a ser el límite líquido menos 3. Si esto lo desarrollo, tengo que el IP para nuestro ejercicio nos dio 32. Así que serían 32. Esto no sé si va a ser mayor o menor. Pero también sé que el límite líquido es 70 y le tengo que restar 30. Finalmente tengo en el desarrollo 32. Aquí yo no sé todavía si es mayor o menor, pero yo sé que esto va a ser 40. Y ahora yo tengo que ver que 32 va a ser menor, entonces. Y ahora sí puedo completar. 32 menor a 40. Cuando veo eso, cuando completo esa desigualdad que acabo de dibujar, tengo que posicionarme acá y ver cuál de estas dos cumple. Entonces, estaría cumpliendo con esa que está ahí. Que el IP es menor o igual al límite líquido menos 30. Porque en este caso nosotros nos dio que 32 menor a 40, así que cumple con ese requisito. Para el suelo número 4, entonces, finalmente tendríamos que es un suelo A7, 5. Y ahora nos faltaría lo que es el índice de grupo. El índice de grupo aquí va a ser un poco más extenso porque tenemos que ir a la fórmula. En este caso va a ser la versión larga de la fórmula. No cumple con ninguno de estos requisitos, así que tenemos que ver esa fórmula que está ahí. Solamente la voy a dejar anotada. ¿Cómo se debería calcular entonces? Sería el índice de grupo. Va a ser igual a F200. F200 para el ejemplo va a ser 86 menos 35. Esto va a ser 0.2 más 0.005. El límite de líquido dijimos que era 70 menos 40. Cerramos 40, sí. Más 0.01. F200 dijimos que era 86 menos 15. Y finalmente el IP dijimos que era 32 menos 10. Ahí sería la fórmula. Esa es la fórmula como que debería quedar. Finalmente eso se desarrolla y se obtiene el índice de grupo. Creo que era 33, si no me equivoco. Pero esa es la fórmula para calcular. Bien. Sigamos entonces. Eso es mediante, bueno, todo lo que acabamos de ver, el método ASHTO, que es un poco más simple. Y en algunos casos, como cuando uno tiene suerte, es más simple el método ASHTO. Y el método USCS a veces, en algunos casos, es un poco más complejo porque se necesitan más datos. Ya, el método USCS, que nosotros ya conocemos los códigos de G, S, M, eso ya lo hemos visto. Esta metodología de clasificación fue propuesta por Arthur Casagrande en el año 42. El sistema fue revisado en el año 52, 10 años después, y se mantiene dicha método de clasificación y se utiliza bastante en lo que es la ingeniería. Bueno, esto ya lo conocemos y aquí ya tenemos una gran diferencia. Si nosotros vemos las tablas de clasificación, nuestra separación me habla de un 35% por el timing número 200. Por otra parte,
Si yo veo el método USCS, aquí me habla de un 50% por la malla 200. Así que ahí ya tenemos una gran diferencia. Por el método ASTO me habla de un 35%, por el método USCS me habla de un 50%. Los prefijos ya los conocemos, G y S, que es de grava y arena. Por otro lado, también está el caso de que si pasa más de un 50, se va a considerar fino, y tenemos M, que es los limos, y C, la arcilla. Bueno, esto, las letras también ya las hemos visto. Otro símbolo utilizado va a ser la graduación, que puede ser P, pobremente graduado, o sea que todas las partículas sean similares en tamaño. Y el W hace referencia a que un área es bien graduado y tiene diferentes tamaños dentro de su masa. Respecto a su plasticidad, también aparece como el L, que es baja plasticidad, o H, que es una alta plasticidad, respectivamente. O sea, si nosotros vamos a nuestra guía de clasificación, vamos a la página 3, por ejemplo. Aquí está el método de clasificación. Y aquí está, por ejemplo, GW significa entonces G es una grava y W bien graduada. Entonces yo me puedo imaginar una grava y me puedo imaginar que tiene tamaños de diferentes, o sea, no predomina solamente un tamaño, hay de diferentes tamaños dentro de esa masa. Entonces eso significa los códigos. Y aquí aparece el L aparece ahí, L, y aquí aparece el H. Eso significa la plasticidad. Si L, baja plasticidad, y H, una alta plasticidad. Y fíjense que el W y el P solamente se repiten en estas cajas que me habla de árido grueso, y el L y el H solamente en las cajas de abajo que me está hablando de limos y arcillas. O sea, no se pueden mezclar. Bueno, aquí más que nada es algo similar al caso anterior, pero se distribuyen, cómo se distribuyen los tamices, cuánto es el porcentaje de grava, cuánto es el porcentaje de arena, los limos y la arcilla. Recuerden que CU y CC son el coeficiente de uniformidad de curvatura, que eso se obtiene de la curva granulométrica, que es mucho más fácil sacarla de ahí. Mientras que los límites líquido plásticos se determinan para el material que pasa por la malla número 40. Eso lo determina el laboratorio, así que no hay problema con eso. Y aquí tenemos nuestra tabla para poder clasificar entonces un suelo del método USCS. En este caso es bastante similar al método ASTO, pero aquí está todo condensado dentro de una gran tabla. No sé, no es que se parte de izquierda a derecha, porque aquí en realidad está todo condensado, así que tenemos que ver si es que cumple con los requisitos de árido grueso que están aquí arriba, o árido fino que están aquí abajo. Si cumple con árido grueso, obviamente voy a trabajar con la tabla superior, y voy a ir completando. Y si es que cumple con el árido fino, entonces tengo que trabajar con las tablas de aquí abajo. Bueno, la gran diferencia aquí es que si cumple con esto, yo tengo que ver si es que cumple con lo de arriba o cumple con lo de abajo. Si cumple con lo de abajo, me tiro aquí hacia abajo y voy viendo si cumple con ese posteriormente o si cumple con ese. Ya, supongamos que cumplimos con esta parte y yo tengo que ver si cumple con lo de arriba o cumple con lo de abajo. Si cumple entonces finalmente con este requisito, voy a tener que hacer un SW. Así es la clasificación. No es como izquierda-derecha, sino que, bueno, de todas maneras sigue siendo izquierda-derecha, pero después tengo que ver si es que me voy hacia arriba o hacia abajo, y finalmente hacia arriba o hacia abajo. Sigue siendo izquierda-derecha, pero en realidad los criterios aquí están posicionados uno sobre el otro. Esto, bueno, está en inglés y si ustedes ven la guía, ahí está en español, que es exactamente lo mismo. Entonces aquí también se diferencia un poco mejor. Aquí se diferencia bien. Ya, esta es la tabla número 1. Esta es la tabla número 2. Uno es de área grueso, otro de área fino. Si cumple, entonces tengo que ver si cumple con lo de arriba o cumple con lo de abajo. Si cumple con eso o con ese. Si cumple con el de arriba, tengo que ver si cumple con el S o S. Y así tengo que ir completando sucesivamente. O sea, en realidad tengo que ir completando hasta encontrar que el suelo cumple con todos los requisitos. Y los requisitos, fíjense que aquí aparece también 200, también número 4, también 200 nuevamente. Y aquí veo si es que CU es mayor a 4 y que el CC esté entre 1 y 3. Y aquí yo tengo que ver que el CU sea menor a 4 y o que sea menor a 1 o mayor a 3. Y así sucesivamente. CU, coeficiente de uniformidad, CC, coeficiente de curvatura. Aquí está la fórmula de cada uno de ellos. Y la mejor forma yo creo es ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo a ver si es que
queda un poco más claro. Bueno, lo que aparece ahí es exactamente esto, pero al español. Ya, hay algunos casos. A ver, vamos a ver. Hay algunos casos que dice IP mayor a 7 y queda sobre la línea A. A veces dice queda bajo la línea A, pero uno no sabe qué es la línea A. Bueno, la línea A aparece en el siguiente gráfico. Y les voy a mostrar acá cómo se hace para ver si está sobre o bajo la línea A. La línea A es este gráfico que está ahí. Y la línea A aparece ahí. Esa es la línea A que parte del 20, es esa recta. Entonces, para ver si está sobre o bajo la línea A, lo único que tienen que hacer ustedes es posicionar el punto. Para posicionar un punto necesitas conocer tanto el límite líquido como el índice de plasticidad. Si nosotros vamos a nuestro último ejemplo, que el límite líquido era 70 y el índice de plasticidad era 32, aquí solamente lo vamos a utilizar como ejemplo, nos posicionamos entonces que el límite líquido era 70, entonces vamos a estar en esta línea, ahí vamos a estar, y tenemos que interceptarla entonces con nuestro valor de índice de plasticidad. Dijimos que el índice de plasticidad va a ser 32 para el caso anterior, y ahí tiro la línea. Entonces la intercepción, fíjense que me va a quedar ahí, que va a ser un poquito más abajo de la línea. Esa es la línea, la vamos a dibujar de color azul. Esa es la línea. Y la intercepción entonces me quedó bajo la línea. Entonces, para el ejemplo, si tuviera los valores de límite líquido 70 e índice de plasticidad 32, quedaría bajo la línea. Entonces ahí ustedes tienen que ver si es que cumple o no con ese requisito. Pero así se completa. Se completa conociendo el límite líquido y se completa conociendo el índice de plasticidad. Ya, vamos a hacer estos dos ejercicios. Dice entonces para el suelo 1 que queda retenido en la malla número 40 un 30%, queda retenido en la malla número 200 un 40%, y el porcentaje que pasa en el tamiz número 200 es un 30%. El límite líquido es 33, el IP es 12. Vamos a anotarlo entonces. Porcentaje que pasa. Recuerden que aquí siempre se trabaja, bueno, en ambos casos se trabaja con el porcentaje que pasa en el tamiz número 200, no con el porcentaje retenido. Así que aquí vamos a tener que cambiarlo a porcentaje que pasa. Límite líquido dijimos que era 33 y el IP dijimos que es 12. Ya, ¿cómo calculo entonces? Si yo sé, a ver, vamos a hacer un dibujito acá. Dice que el porcentaje que pasa en la malla número 200 es un 30%. O sea, yo puedo dibujar aquí una línea. Y puedo decir que es el tamaño número 200. Y todo lo que pasó, según el ejercicio, me dice que sea un 30%. Lo que se retuvo en la malla número 200 fue un 40%. O sea, aquí puede decir que lo que se retuvo aquí fue un 40%. Y si yo vuelvo a trazar una línea, pero para dibujar la última malla que me falta, entonces trazo la línea y digo que este es el tamaño número 4. Y lo que se retuvo aquí fue un 30%. ¿Ya? Entonces, con ese esquema vamos a estar trabajando. Se retuvo un 30, se retuvo un 40 y pasó un 30. ¿Ya? Pero recuerden que lo que tenemos que ver nosotros siempre es el porcentaje que pasa. Si nosotros entonces viéramos solamente el tamaño número 4 aquí y veo hacia abajo todo lo que pasó, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que lo que pasó en el tamaño número 4 fue un 70%. Entonces yo aquí puedo notar que el porcentaje que pasa por el tamaño número 4 va a ser un 70%. Y con eso es lo que vamos a trabajar. Porque a mí no me interesa los retenidos, me interesan los porcentajes que pasan en los tamices. Hasta en este caso, viendo el esquema, puedo ver que efectivamente pasó un 70% porque es todo lo que pasó aquí abajo. Entonces sumo esos dos y me queda un 70. En realidad yo podría haberlo obtenido solamente con eso. Si quedó retenido un 30, por lo tanto la diferencia va a ser un 70, lo que va a pasar. Ya. Entonces con eso vamos a comenzar a completar nuestra tabla. Lo vamos a hacer con
la guía de laboratorio, que es un poco más sencilla, o sea, de clasificación. Ya, hay que ver entonces si partimos con la parte de arriba o con la parte de abajo, y para eso hay que ver el tamiz número 200. Según el ejercicio que acabamos de mostrar, dijimos que el porcentaje que pasa, de hecho voy a anotar los resultados acá, para que no se nos olvide. Porcentaje que pasa por el número 4, dijimos que era un 70%. Y porcentaje que pasa por el tamiz número 200, dijimos que ese era un 30%. Dijimos que el IP era 12, pero el límite líquido era 33, el IP era 12. Y ahí está el resumen de nuestro resultado. Y vamos a ir completando entonces. Vamos a ver si es que cumple con la tabla superior o la inferior. Dice, por el tamaño número 200 pasa menos de un 50%. Voy el tamaño número 200 y dice que pasa un 30%. Así que cumple con este requisito. Entonces estamos bien ahí. Y vamos a ver entonces si es que cumple con la parte superior o la parte inferior. Para que sea una grava tiene que cumplir con ese requisito, para que sea una arena tiene que cumplir con el requisito de abajo. Dice, hay que ver el tamaño número 4 en ambos casos, así que vamos a ver el tamaño número 4. Dice que pasa menos del 50%. Si yo veo el tamaño número 4, dice que pasa un 70%. Así que en este caso pasa más de un 50% por el tamaño número 4, así que no me queda otra que sea una arena. Así que en este caso nos vamos por el tema de las arenas. Cumple con ese y no cumple con el otro requisito. Tengo dos opciones ahora. Tengo que volver a ver el tamaño número 200. Si pasa menos de un 5% va a ser la parte superior, y si pasa más de un 12% va a ser el caso inferior. Entonces vamos a ver cuál de los dos cumple. Vemos el tamaño número 200 y dice que pasa un 30. En este caso va a pasar más de un 12% porque tenemos que es 30. Así que este no cumple y este sí cumple. Y ahora tengo dos opciones, que puede ser SM o SC. Para que sea SM, el IP tiene que ser menor a 4 o tiene que quedar bajo la línea A. En el otro caso, fíjense que la conexión o cómo esté redactado esto es súper importante. Aquí dice que puede cumplir con este requisito, con el primer requisito que está aquí. Y aquí dice o el segundo requisito. Puede cumplir cualquiera de los dos requisitos. Si no cumple con el primero y cumple con el segundo, se sigue clasificando como SM. O en el caso contrario, que cumple con el primero y no con el segundo, da lo mismo. Tiene que cumplir cualquiera de los dos. Por otro lado, si yo veo el que está debajo, dice I. O sea, aquí yo tengo dos requisitos. Tiene que cumplir tanto con ese requisito como con ese requisito. Entonces hay que ver si es I o si es, o sea, si es O o si es I. Si es O, puede ser cualquiera de los dos, y si es I, obviamente tiene que cumplir con ambos requisitos. O sea, en este caso yo tengo la opción de que cumpla cualquiera de los dos, y en este caso yo tengo la opción obligada en realidad de que cumpla con ambos requisitos. Vamos a ver en nuestro ejemplo. Dice que el IP es menor a 4. Y el IP para nuestro caso es 12, así que no cumple con este requisito. Pero yo no tengo que descartarlo porque aquí tengo la opción de que es O. Así que tengo que ver ahora si es que queda bajo la línea. Y ahora sí nos va a servir lo que estamos viendo hace poco. Vamos a ver lo que tenemos acá. Y vamos a ver el gráfico. Bueno, no quiero borrar mucho las figuritas, pero nos vamos a posicionar acá, porque aquí tenemos nuestro resultado. Tenemos el límite líquido 33 y vamos a trazar la línea entonces. Vamos a trazar la línea entonces en 33, que sería 35, sería como por acá. Y dijimos que el IP es 12, así que el IP va a ser como por ahí. Ya, fíjense que la intercepción, ese que está ahí, me queda sobre la línea A. Esa es la línea A. Y la intercepción me queda sobre la línea A. Entonces vamos a meter sobre A, queda sobre la línea A, y vamos a decir que cumple o no con el requisito que estamos viendo. Volvemos entonces finalmente a nuestra guía de clasificación.
Y en este caso queda bajo la línea. Como no quedo sobre la línea, no cumplo con este requisito, así que tengo que ver el requisito de abajo. Siempre háganlo en orden, siempre vean el primero, el de arriba, y después vean el de abajo. No partan con el de abajo y después el de arriba. Siempre de arriba, en este caso de arriba hacia abajo, cuando me quedan dos opciones. Lo mismo acá. En este caso, si yo tengo esas dos opciones, siempre veo primero la de arriba y después la de abajo. En este caso tampoco cumple con el requisito de que quede sobre la línea A, así que me queda la otra opción, que el IP sea mayor a 7. Si el IP es mayor a 7, fíjense que cumple porque nos da 12, así que cumple con este requisito, pero también tengo que ver que cumpla con el otro requisito, y dijimos que el otro requisito quedaba sobre la línea A y también cumple con ese requisito. Entonces, después de este trabajo, de esta clasificación, estamos diciendo que cumple con todos los requisitos de un suelo SC. El suelo SC dijimos que S es una arena y C es una arcilla. O sea, en otras palabras, sería un suelo, una arena arcillosa. O sea, con los resultados que acabamos de ver, podríamos decir que el suelo es un suelo SC. Entonces, para este suelo 1, nuestra clasificación, fíjese que la clasificación en nombre es más sencillo que el otro. En el método ASTO hay que no solamente indicar el A1, A2, A3 hasta la 7, sino que hay que indicar el índice de grupo. En este caso, solamente basta con decir qué tipo de clasificaciones, y el nombre es mucho más sencillo. En este caso sería un SC. SC dijimos que es sand y C de arcilla. Ya, sigamos entonces ahora con el suelo número 2. Y para este caso tenemos que ver obviamente los tamices para este tipo de clasificación. El tamiz número 4 que pasa un 100%, el porcentaje que pasa en el tamiz número 200 es un 86%, tanto el límite líquido como el límite plástico es 33 y 27 respectivamente. En otras palabras, lo que yo le estoy dando acá es el índice de plasticidad. Recuerden que a diferencia del suelo número 1, aquí yo les doy el IP, pero para el caso del suelo número 2 tenemos que restar para obtener finalmente lo que es el IP. El IP dijimos que es el límite líquido menos el límite plástico, así que en este caso el IP sería 6%. Ahora, con esos valores vamos a proceder a clasificar un suelo. Vamos entonces a la guía y vamos a empezar a revisar cuánto de esto cumple. Para recordar entonces los valores, vamos a anotarlos acá. Y tenemos que por el tamiz número 4 dijimos que esto iba a pasar un 100%. Por el tamiz número 200, por su parte, dijimos que iba a pasar un 86%. Límite líquido, 33. Límite plástico, 27. Y finalmente el IP dijimos que es la recta. Y eso da 6. Con esto vamos a clasificar nuestro suelo. Observamos nuestro primer tamiz, el tamiz número 200. Y vemos cuál de estos dos criterios cumple, criterio superior o criterio inferior. Vamos entonces a completar. Pasa un 86%, por lo tanto estaría cumpliendo con el criterio que dice aquí abajo, que pasa más de un 50% por el tamiz número 200 y que pasa un 86%. Ahora tenemos dos opciones. Esta segunda opción, fíjense que depende de los límites. No así en el caso de la grava y la arena. En el caso de la grava y la arena se sigue observando los tamices. No así, como les digo, los limos de la arcilla, que se ve el límite líquido. O sea, en este caso tenemos que ver cuánto es nuestro límite líquido para determinar si es que cumple con cuál de los dos criterios. Vemos que nuestro límite líquido es 33, aquí aparece que es 33, así que ese límite líquido es menor a 50, así que estamos con la parte superior. La parte superior, si nosotros vemos finalmente los resultados, tenemos que todos aparecen con L. En otras palabras, estamos diciendo que el suelo que vamos a obtener va a ser un suelo de baja plasticidad. Tenemos, bueno, estas dos opciones: si es inorgánico o limo arcilla de baja plasticidad. En este caso no va a ser este criterio. Lo vamos a tachar acá. Esto no es, porque en realidad no es un suelo orgánico, a menos que yo les diga que es un suelo orgánico. ¿Cómo se puede diferenciar eso? De todas maneras, yo debería darle dos límites líquidos. Si le doy límite líquido secado al horno, que es lo más común, y otro límite líquido secado en el aire, ahí ustedes podrían interpretar que ese es un suelo orgánico. Como no le estoy dando, solamente les digo el límite líquido, estamos suponiendo que eso es la versión normal del límite líquido, y eso es secado al horno, por lo tanto no tengo dos límites líquidos diferentes. En ese sentido, vamos a trabajar con la parte de arriba de nuestro esquema. Estaríamos acá. Entonces, finalmente, el último paso es ver si es que es un CL o un ML.
tenemos esas dos opciones. Para que sea un CL, que es una arcilla de baja plasticidad, el IP tiene que ser mayor a 7 y tiene que quedar en o sobre la línea A, finalmente. Para que sea un ML, el IP tiene que ser menor a 4 o tiene que quedar bajo la línea A. Yo siempre les recomiendo que partamos de arriba hacia abajo, viendo los criterios. Así que el primer criterio va a ser que el IP sea mayor a 7. Nuestro IP es 6, ¿ya? O sea, ya sabemos que no cumple con ese criterio. Ese criterio no cumple. Como aquí aparece un I, no es necesario ver si el otro criterio cumple o no cumple, porque tiene que cumplir tanto con el criterio número 1, con el criterio número 2, porque ahí aparece un I. Si no cumple un criterio, no es necesario ver el otro, porque esta es una conexión que condiciona que ambos requisitos tienen que cumplirse. Como no cumple, solo me queda la opción de abajo. De todas maneras, siempre recomiendo que verifiquen que cumpla con este requisito. Dijimos que el IP es menor a 4, y en este caso no cumple con ese requisito. ¿Ya? No está cumpliendo con ese requisito. Ahora, aquí dice o sea, si no cumple con, con este requisito, tengo la opción de que puede cumplir con este segundo requisito. Dice entonces que queda bajo la línea A. Entonces, para ver la línea A, vamos a volver entonces a nuestro esquema de nuestra diapo en realidad, y vamos a ver este diapositiva. Entonces la línea esa que está ahí, la voy a marcar con rojo. Esa es la línea, que la función es esa que está ahí. Esa es la función por si quieren graficar. No se confundan, no tienen que reemplazar los valores, tienen que ver esa línea, que esa es la función matemática de dicha línea. Entonces, para ver si está sobre o bajo dicha línea, lo que vamos a hacer es ver tanto nuestro índice de plasticidad como nuestro límite líquido. Y vamos a trazar la línea. El límite líquido dijimos que es 33. Vamos a trazar entonces una línea. En este caso lo vamos a trazar de color verde, para ver si es que está sobre o bajo la línea. El límite líquido es 33. Debería ser aproximadamente por ahí. Entonces ahí trazamos una línea. Y tenemos que buscar la intercepción con el IP, y el IP dijimos que es 6, que debe estar como por ahí, aproximadamente. Entonces la intercepción está en ese punto, y ese punto, que lo voy a marcar con una cruz ahí, y ese punto está bajo dicha línea A. Entonces el criterio está cumpliendo porque está bajo dicha línea. Vamos a borrar entonces todos los dibujos y vamos a volver a nuestra imagen. Entonces nosotros dijimos que cumplía con esto, cumplía con eso, cumplía con esto, y finalmente, a pesar de que no cumple con que el IP es menor a 4, sí queda bajo la línea A. Y como yo le acabo de mencionar, si no cumple con un requisito, aquí como es condicional con un O, puede ser la segunda opción. Así que para este caso, para el suelo número 2, sería un suelo del tipo ML. Y eso es el sistema de clasificación entonces del tipo UFCS. Ahora bien, existe algo fundamental y primordial, que es la característica de este tipo de clasificación, que se denomina el símbolo dual. El símbolo dual, y no sé si, bueno, vamos a verlo acá mejor, para que quede más claro. De acá entonces vamos a interpretar lo siguiente. Fíjense que el símbolo dual, aquí abajo aparece un texto que dice lo siguiente: le agregamos con un porcentaje de fino entre un 5 y un 12%. Requieren símbolos duales. Ya. Supongamos que cumple con ese requisito, cumple con el siguiente requisito, cumple con ese requisito. Entonces, supongamos que cumple con ese requisito, y tenemos que en el tamiz número 200, el tamiz número 200 pasa un 7%. Para este ejemplo, que yo le estoy dando que pasa un 7%, no cumple con este requisito porque pasa un 5%, y tampoco cumple con este requisito porque pasa menos de un 12%. O sea, estamos justamente en el rango de 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que son
rango donde no cumple ninguno de esos dos requisitos. Cuando ocurre esto, aparece este texto aquí abajito que indica lo siguiente, dice que si pasa entre un 5 y un 12%, y lo mismo acá, fíjense que también ocurre en el caso de la arena. Si pasa eso, sí hay que utilizar un símbolo dual. El símbolo dual son los siguientes, esos que están ahí, en el caso del grava, y en el caso de la arena son esos que están ahí. También esto podría pasar en el caso de los límites. En el caso de que el IP no cumpla con ese requisito, queda en el área achurada. El área achurada es donde vimos la línea A. Entonces también podría ser un símbolo dual, y en el caso de también podría ser un símbolo dual. Lo más común es verlo dentro de lo que son la grava y la arena. Ya, veamos el ejemplo de la grava. Veamos todo este cuadrito que estamos acá. Si no cumple con ninguno de esos dos requisitos, lo que yo tengo que hacer ahora, en ese caso, es ver si no cumple con este requisito. Ya dijimos que este requisito no cumplía, este requisito tampoco no cumplía. Ahora, para este caso de símbolo dual, lo que se hace es que se eliminan estos criterios. Esos dos criterios, como no cumple ninguno, obviamente esto no se considera, y yo tengo que considerar uno de estas dos opciones, y posteriormente tengo que combinarla con una de estas dos opciones. Solamente en el caso de que no cumpla con ninguna de las dos, ¿ya? O sea, una opción sería que el GW se vincule con el GM, y la otra opción sería que el GW se vincule con el GC. Mi tercera opción sería que el GP se vincule con el GM, y finalmente el GP se vincule con GC. O sea, las combinaciones son efectivamente las que yo acabo de mencionar que están ahí. GW con GM, GW con GC, GP con GM y GP con GC. Ahora, ¿cuál sería el nombre de cada uno de estos? Por ejemplo, si es un GW guión GM, aquí se parte al revés. Se parte con lo que está aquí a la derecha. Sería una grava limosa, y finalmente se añade lo que es el W. En este caso dijimos que es bien graduado, y así sucesivamente. Siempre se parte con el nombre de la derecha y se le añade la graduación. Entonces ahí tendríamos lo que pasa con los símbolos duales. De igual manera, si nosotros vamos hacia atrás, si estamos trabajando con la parte de aquí abajo y no cumple con ninguno de esos dos requisitos, dijimos que ninguno de estos dos requisitos va a utilizarse, pero lo que sí tengo que ver es cuál de estos dos requisitos cumple y cuál de estos dos requisitos cumple. Y la vinculación sería lo mismo, sería SW con SM, que es lo que está acá, que sería el primero. Después sería SW con SC, que es lo que está aquí abajito. La tercera sería SP con SM, SP con SM, finalmente sería SP con SC, que es el último que aparece. ¿Ya? Entonces ahí es un símbolo dual. Eso quería explicarles también, por si en el certamen aparece que no cumple con ninguno de esos dos requisitos. Cuando no cumple con ninguno de esos dos requisitos, porque es un símbolo dual y tiene que ver cuál de estos dos cumple. Ahora, siempre va a cumplir con uno de estos dos porque son inversos. Fíjense que este dice que el CU es mayor o igual a 6 y aquí dice que el CU es menor a 6. Aquí dice que el CC tiene que estar entre 1 y 3 y aquí dice que sea menor a 1 o que sea mayor a 3. O sea, son los requisitos que no cumple con SW. Estos son inversos, lo mismo acá. S inverso con S. Siempre va a cumplir uno de los dos, lo mismo aquí abajo. Veamos el último ejercicio entonces. Y veamos cómo podemos solucionarlo. Tenemos entonces los siguientes resultados aquí, en vez de acumulado, ¿qué pasa? Como ya les dije, solamente eso se denomina como un porcentaje que pasa, nada más que eso. Porcentaje que pasa entonces. Los temas dicen que nosotros tenemos que observar. Cuando usted haga la granulometría, es muy probable que cuando lo calculen tenga toda la tabla granulométrica, pero dijimos que nosotros vamos a observar el tamaño número 4. El tamaño número 4, eso se lo buscamos. Y este es el tamaño número 4, que pasa un 60%. Y pues dijimos que el tamaño número 200 también tengo que ver cuánto pasa. En este caso, el tamaño número 200 pasa un 11%. El límite líquido es 12%. El límite plástico es 10%.
Así que la sustracción del límite líquido con el plástico sería 2 y ese sería nuestro IP. Sería un 2%. Con esos resultados, vamos a la tabla entonces de clasificación. Anotemos los resultados y vamos a proceder a clasificar nuestro suelo. Este es el último ejemplo que vamos a ver hoy. Por el término número 4, todos estos son valores de porcentaje que pasa. El número 200 dijimos que pasa un 11%. Finalmente el límite líquido, dijimos que es 12, límite plástico 10 y el IP dijimos que es 2. Ya con estos valores entonces vamos a clasificar. Partimos como siempre por el término número 200. El término número 200 nos va a indicar si trabajamos arriba o abajo. El término número 200 me indica que pasa un 11% y eso pasa menos de un 50% por el término número 200, así que estaríamos cumpliendo con que va a ser una grava o una arena. Seguimos entonces con la diferenciación si es que es una grava o una arena. Para eso hay que ver el término número 4. Si pasa menos de un 50% sería una grava. En nuestro caso pasa un 60%. Así que sería una arena porque pasa más del 50% por el término número 4. Ahora nos queda la siguiente opción, que sea o la parte superior o la parte inferior. Vemos, si pasa menos de un 5%, en el término número 200 no cumple, porque pasa un 11. En este caso, a veces ustedes si son muy automatizados van a decir, ya, no cumple con ese, por lo tanto me voy aquí abajo, automáticamente. Pero hay que revisarlo. Si nosotros lo revisamos, tampoco cumple con ese criterio porque dice que tiene que pasar más, y esto es menos de un 11%. No cumple con ninguno de estos dos requisitos, se vamos completando, cumple, y aquí no cumple y no cumple. Como yo les dije, entonces vamos a ver cuál de estos dos criterios va a cumplir y finalmente cuál de estos dos criterios va a cumplir. Siempre va a cumplir uno de esos dos criterios. ¿Ya? Para aquello, yo tengo que ver el CU y el CC. El CU dijimos que es de 60 partido por de 10 y el CC dijimos que era de 30 al cuadrado dividido de 60 por de 10. Para eso entonces, lo más común es hacer esto, graficarlo. Vamos a graficar entonces los resultados. Ahí están en la curva granulométrica. Tenemos que buscar entonces dónde pasa el 60%, dónde pasa el 30% y dónde pasa el 10%. Fíjense, de todas maneras, que el 60, y también lo podríamos interpretar de la tabla, el 60 justamente pasa en el tamiz 5 milímetros, así que el de 60 ya lo conozco. Pero el de 30, el 30% está entre estos dos tamiz. Pero el de 10 no es ningún tamiz que esté, o sea, no hay ningún valor entre medio de dos tamices. Fíjense, aquí termina con 10, pero no tengo ninguno que sea menor a 10. Así que ahí vamos a ver qué ocurre en este caso. ¿A qué me refiero con eso? Como yo tengo que trazar líneas de 60%, de 30% y de 10%, fíjense que el 10 nunca va a tocar. A eso me refería, en otras palabras. Veamos cómo se soluciona en este caso. Entonces, seguimos con nuestro siguiente paso. Y ahí tenemos tanto de 60 como de 30. De 60, aquí dijimos que ese era un valor exacto. Y el de 60, el valor exacto de eso, dijimos que es 5 milímetros. El de 30, sabemos que está entre 0,5 y 0,85. Y aquí lo vemos al ojo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, entre 0,6 y 0,7, un poco más próximo a 0,7. Ahí me pasé, sería, no sé, 0,68 por ejemplo. 0,68 milímetros. Nos faltaría el de 10. El de 10 no intercepta con ninguno de los puntos. Lo que se hace en estos casos es que siempre se considera la última pendiente conocida. ¿A qué me refiero con eso? Yo tomo esta pendiente, que está ahí, la voy a anotar con rojo para que se note, esa pendiente, y la proyecto. Yo no tengo que tomar, no sé, por ejemplo, la penúltima pendiente, si la tomase, cambiaría el resultado. Si yo tomo esa pendiente, también me cambiaría el resultado. Si yo tomo esa pendiente, también me va a cambiar el resultado. Yo tomo la última pendiente conocida, que son los últimos dos puntos. Entonces, los junto y trazo una línea recta hacia abajo.
Y entonces con eso sí va a interceptar mi 10%. ¿Ya? Entonces es efectivamente lo que aparece acá, en el siguiente paso. Finalmente eso se proyecta y ahora sí puedo obtener el 10%. El 10% sería 001, 002, 003, 004, 005, 006, entre 006 y 007. Podría ser 061, 0061, o 62, 63. No va a haber mucha diferencia en la clasificación. Ya. Entonces vamos a anotarlo, vamos a calcularlo. Tenemos que, dijimos que de 60 va a ser 5 milímetros. Esto lo vamos a anotar allá mejor. Dijimos que de 60 es 5 milímetros. De 30. Dijimos que era 0,68 aproximadamente milímetros. Y finalmente el de 10 aproximadamente sería 0,061 milímetros. Reemplazo tanto en CU como en CC. CU dijimos que es de 60 partido de 30. Aquí está la fórmula aquí abajo. De 60 es 5 y de 10 es 0,061. Y calculamos. Sería entonces 5 dividido 0,061. Esto da 0,305. Que lo anotamos para que no se nos olvide. 0,305 es una unidad de medida porque en realidad se me van los milímetros. Y el CC dijimos que es de 30 al cuadrado, es 0,68. No sé cómo anotarlo aquí. Ahí lo lean, por 0,68. Eso es dividido de 60, que es 5 por de 10, 0,061. Entonces todo el resultado sería 5 por 0,061. 0,68 cuadrado dividido. Sería 1,51. Lo notamos entonces 1,51. También queda dimensional porque en realidad el valor, como está arriba del cuadrado y abajo del cuadrado, ambos valores se me van. Ya. Vamos a moverlo un poquito. Y vamos a ver. Nosotros estamos trabajando en esta parte de nuestra tabla. Y queríamos ver si es que cumplía con cuál de estos requisitos. CU dice que tiene que ser mayor o igual a 6. Nuestro CU no es mayor o igual a 6. Por lo tanto, no cumple con ese criterio. No cumple con ese criterio. Aquí dice I, por lo tanto, no es necesario ver el otro criterio. Vamos con el criterio de abajo. Dice que el CU es menor a 6. CU es 0,305, así que cumple con ese criterio. Y dice IO. Ahora, como dice, está la opción de O. En realidad, como cumple ese criterio, yo sé que la primera parte de mi clasificación va a ser SP, pero la segunda parte yo la desconozco. Y eso es lo que vamos a buscar ahora. Vamos aquí abajo. Tenemos que el IP dice que es menor a 4. Nuestro IP dijimos que para nuestro ejemplo era 2. Así que cumple con ese criterio. Cumple con ese criterio. Dice O. Como dice O, no es necesario buscar este requisito. De hecho, si lo quieren lo buscan, pero no va a afectar en nada. Como dice O y cumple con ese criterio, yo sé que mi segunda parte va a ser SM. Así que cumpliría con tanto como SP con SM y finalmente mi clasificación dual para este ejemplo sería un SP-SE. Esta entonces la clasificación. Vamos a ponerle nombre a esto y dijimos que esta es una arena. El M es de limo, arena limosa, y esta es pobremente gradual. Entonces esta es nuestra clasificación.
Bueno, aquí aparece otro ejemplo. Este es un ejercicio real, datos reales, así que ahí lo voy a dejar para que cuando vean el video, si quieren lo desarrollen. En este caso, los límites de Atterberg ENP, y ya me está indicando que esto debería ser un suelo grueso. Como no tiene plasticidad, en otras palabras estoy diciendo que es un suelo grueso. Ahí están los resultados. Esta es la curva granulométrica. Y bueno, ustedes vean cuál es la clasificación. Finalmente las conclusiones, para ya terminar esta unidad de clasificación, dice que ambos métodos están basados en la textura y la plasticidad del suelo. Además, ambos dividen en dos grandes categorías al suelo separados por el tamaño número 200. De acuerdo al método de clasificación ASHTO, un suelo es fino cuando pasa más de un 35% del material. Es una de las grandes diferencias. Recuerden que para el método ASHTO, nosotros vemos también 200, pero para separarlo en suelo grueso o fino, yo tengo que ver si es que pasa un 35%. El método USCS habla de un 50%. Ahí tenemos una gran diferencia. Cabe mencionar que un suelo grueso con aproximadamente un 35% de material fino se comportará como un material fino, debido a que las pequeñas partículas ocuparán los espacios provocados por los granos gruesos. Debido a este comportamiento, pareciese ser que el sistema ASHTO es más apropiado o más real que o más aplicado, en otras palabras, que el método US6. Siguiendo, el siguiente párrafo dice que la malla número 10 separa la arena en el ASHTO, mientras que el tamiz número 4 lo hace en el método USCS. Fíjense que también tenemos otra gran diferencia. Desde un punto de vista de límites de grano, la malla, bueno, la teoría dice que la malla número 10 es mayormente aceptada, ya que esta se utiliza como límite para las arenas en el hormigón. En el hormigón, cuando quieren obtener arenas, también se obtiene de la malla número 10 y no así de la malla número 4, como la hace en el sistema USCS. Bueno, finalmente, la clasificación de suelos orgánicos solamente está presente en el sistema USCS. Si nosotros buscamos entonces interpretamos esa O que aparece, eso me indica que es un suelo orgánico. No aparece suelo orgánico en el sistema de clasificación ASHTO, lo que favorece a este sistema solamente en este apartado. Las turbas también presentan un alto contenido de humedad, una baja gravedad específica y bajo peso, puntos no considerados en el ASHTO. O sea, aparte de no considerar suelo orgánico, el O que les dije yo, también no considera la turba. Si nosotros buscamos entonces aquí, ¿a qué me refiero? Aquí esa O se refiere a suelos orgánicos. Y fíjense que aquí también tengo otro que es la turba. Y la turba, ese tipo de clasificación se anota como PT. Se anota PT. Cuando vean PT significa que eso es PIT. Y eso es una turba. Otro tipo de suelo. Ahí dice primordialmente en materia orgánica oscura de fibras. O sea, en otras palabras, en el apartado de clasificación de suelos, cuando estamos hablando de suelos orgánicos, que también pueden existir obviamente en terreno, aquí el método USCS es bastante mejor porque los considera, no así el método ASHTO. El método ASHTO no considera dicho suelo orgánico. ¿Ya? Entonces, en realidad no es que uno sea mejor que otro sistema de clasificación, por eso es que partí diciendo en la unidad que va a depender mucho para qué se quiera utilizar. Porque por lo general, obviamente no se utiliza suelo orgánico cuando se construye una obra vial. Por eso es que no lo considera el sistema del método ASHTO. ¿Ya? O sea, hay cosas positivas y cosas negativas. Así que con eso ustedes ya pueden saber cómo se clasifica tanto con el método ASHTO como con el método USCS. Recuerden que la próxima semana tenemos certamen de clasificación y es de forma individual. Bueno, eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima.